when it runs, I can really beat it. I just don't need this tonight. Muy buenas tardes, amables radioescuchas, bienvenidos todos a su programa de temática internacional Geópolis. Estuardo Rodríguez Aspuro en los micrófonos, como todos los viernes, a partir de las 5 de la tarde, con el gran apoyo siempre en el máster de los controles de Oscar Donis. Hoy tenemos un invitado muy querido, muy apreciado, y por varios de ustedes, amables radioescuchas, conocido, porque ya lo hemos invitado en otros programas de la red de Libertópolis. Y es el doctor Carlos Sabino. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este programa que tiene tan buena audiencia. Sí, la verdad que es un honor tenerlo por primera vez en Geópolis. Sabemos que ha estado en Todo Pulmón, Contravía. Exacto. Ya es parte muy conocido pues ustedes lo saben muy bien, que muy conocido por la radio audiencia de Libertópolis. Y los comentarios siempre que he escuchado de los amables radioescuchas siempre son muy buenos y eso nos hace muy felices. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, doctor, y amables radioescuchas, hemos pedido invitarlo porque queremos tocar un poco. Nos llamó la atención un artículo que usted escribió hace algún tiempo, no mucho, en Pan Am Post, para hacerle la promoción también a ellos, a estos amigos. Ajá. Y sobre donde hablamos de el tema de una como radiografía del orden mundial o un nuevo orden mundial y también una nueva forma de nacionalismo o de fascismo, para ser más propios, que usted lo mencionaba. Y quisiera pedirle, doctor, que le expliquemos a los escuchas, algunos lo entienden, otros no, en sus consideraciones para definir ese nuevo fascismo y también dar el concepto ideológico de fascismo, ¿verdad? Claro, mira, muchas gracias por ese resumen. Yo me planteé escribir ese artículo que resume las ideas que tengo en este momento, aunque la discusión es más complicada, más larga, más compleja. Pero la idea básica es o el punto de partida es que yo he escuchado y he leído a varios comentaristas muy respetados, muy respetables, que frente al fenómeno Trump, frente al Brexit, la salida del Reino Unido, de Inglaterra, de la Comunidad Europea, y frente a los cambios electorales que han habido en América Latina, que yo creo que hay que incluirlos en el paquete de cambios, frente a todo eso, alguna gente piensa si no hay un renacimiento del fascismo. Marine Le Pen está fuerte en las encuestas en Francia, da toda la impresión de que no va a llegar a ganar, pero esa misma impresión me dicen daba Trump. Así que realmente hay partidos nacionalistas de derecha muy fuertes en Hungría y en Polonia. Entonces es un renacer del fascismo. Alguna gente piensa que sí. Entonces yo dije, bueno, mira, vamos a trabajar a ver si en un artículo breve podemos, en 800 palabras, discutir este tema de teoría política. Y la primera cosa que hay que preguntarse, ¿qué caracteriza el fascismo? ¿O qué lo caracterizó? Vamos al análisis histórico, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el análisis histórico, ¿qué nos dice? Nos dice, en primer lugar, que el fascismo fue un movimiento de la primera mitad del siglo XX, caracterizado por un nacionalismo agresivo, caracterizado por un repudio claro y evidente a dos cosas: a los valores de lo que llamaríamos la democracia liberal, y las palabras son claras al respecto. Se hablaba de democracia podrida, el liberalismo podrido, se hablaba de cosas superadas, o sea, era un rechazo obvio y claro y evidente, y también un rechazo a la economía de mercado, sobre todo a partir del año 30, después de la crisis. ¿Quién es el primer y máximo exponente del fascismo? Benito Mussolini, un italiano que viene del socialismo, del Partido Socialismo Italiano. Entonces, lo que yo planteo, ¿contra quién reacciona? ¿Contra qué? ¿Y quiénes reacciona Benito Mussolini? Y la respuesta es clara en el contexto de los años 20, contra el comunismo. El comunismo acaba de tomar el poder en Rusia. O
se ha convertido Rusia en la Unión Soviética en 1922, justamente el mismo año en que Mussolini alcanza el poder. Y el comunismo es un movimiento sumamente expansivo en Europa. Incluso su lema o su idea es la revolución mundial. Si es mundial, tú no te escapas, como bien dice, esté donde esté. Vamos a la revolución mundial. Y en Italia hay un fermento muy grande de socialismo. Está lo que se llama el movimiento de las tomas de fábrica. Da la impresión de que el régimen más o menos liberal que había ahí se está cayendo a pedazos y que el comunismo puede sustituirlo. En ese momento que Mussolini reacciona. Y aquí empieza una de las grandes paradojas de las denominaciones políticas. Al reaccionar contra el comunismo, que es la extrema izquierda, tú te vuelves la extrema derecha. Pero hay tres elementos aquí: fascismo, comunismo y ese orden que le llamaban podrido, la democracia liberal y la economía de mercado. ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está al centro? El programa económico de Mussolini es prácticamente socialista. Y el que viene después de Hitler y de algunos otros como el de Franco, que son todos, digamos, abarcables dentro de la idea de fascismo. Todos esos programas son antimercado, controles de producción, control de los sindicatos, muy importante, porque en una visión liberal el sindicato es libre y puede actuar. Aquí no quieren que actúe, justamente por el temor al comunismo. Y se caracterizan además por esa fuerte inclinación nacionalista. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que sucedió, pero ahora no sucede lo mismo. El fascismo del siglo XX no reacciona contra el comunismo. El comunismo está, si no está muerto, es un cadáver insepulto. ¿Contra qué está reaccionando? ¿Por qué hay gente? Porque la gente que votó o que favoreció a Mussolini odiaba y temía, sobre todo, al comunismo. ¿Qué es lo que teme la gente ahora? ¿Contra qué reacciona? Porque estos gobiernos y estas cosas son todas democráticas, en el sentido de que la gente que quitó el voto a las izquierdas en Latinoamérica, la gente que se salió de la comunidad europea, la gente que votó a Trump, no es de izquierda, no es, pero tampoco está reaccionando ante el comunismo. Entonces, ¿contra qué reacciona? ¿Qué es lo que tenemos? Esa es la primera parte. Esa es la cuestión. Entonces, yo paso a definir un poco, y la idea es básicamente la siguiente: no estamos reaccionando contra el comunismo, pero tampoco estamos reaccionando contra un orden liberal, como el de lo que llamábamos la Belle Époque, lo que había ya en 1880, 1910, hace más de 100 años. No, estamos reaccionando, y ahí viene lo que quizá a alguna gente le ha gustado, contra lo que yo llamo una perversión del liberalismo. Esto que vivimos no es liberal. Hillary Clinton no es liberal. Liberal en el sentido clásico, no en el sentido que lo usan en Estados Unidos. La derecha francesa no es liberal. Así que esa sería, digamos, la primera idea, ¿verdad? Excelente. Doctor, vamos a quedarnos avanzando precisamente en esas reacciones que se están dando, porque hay que ampliarlo más, porque sé que muchos radioescuchas todavía están confundidos y sorprendidos incluso de estas victorias, y le quiero platicar de precisamente un programa que tendremos sobre también el panorama que viene en Europa con las elecciones en esta semana, de la semana siguiente, de Holanda. Nos puede dar un preámbulo de esto. ¿Sí? ¿Cómo no? Estamos en unos instantes de vuelta en su programa de temática internacional, Geópolis. Volvemos. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Nothing's over, less we say. No need to come back if I stay. Nothing's broken or faded away, but nothing's easy. I hope everything's alright. I know anybody.
Estamos de vuelta en su programa temática internacional Geópolis. Hoy tenemos a un invitado muy especial, como se los he comentado en el primer segmento, pero para quienes se acaban de incorporar, tenemos de invitado al doctor Carlos Sabine. El doctor Carlos Sabino, pues, es uno de los grandes profesores que hemos conocido en Guatemala, especialmente en la muy querida y amada Alma Mater, o sea, la Universidad Francisco Marroquín, de la cual somos egresados tanto mi compañera aquí, que va a salir ya dentro de poco, Daniela Sánchez, que ya se incorporó con nosotros también, y pues mi persona, muchos de por acá también en Libertópolis y radioescuchas también que nos escuchan. Bueno, solo rápidamente, doctor, tenemos que saludar a la gente que siempre nos manda un poco de retroalimentación y saludos por favor a la licenciada Janet Pacón, que nos escucha allá en San Pedro Zacatepec, que es un gran abrazo y debe estar disfrutando un delicioso clima, este clima que se da tan delicioso por esa parte de Guatemala. También tenemos saludos para Carlita, que nos está escuchando allá en Santa Catarina Pinula, un gran abrazo para ella. También saludos para Noé de León, que nos escucha en San Cristóbal. Y también, si no me equivoco, también nos está escuchando Crista Bailón en nada más y nada menos, doctor, que en Lausanne, Suiza. Ella se desvela para escucharnos. Es un gran honor. Alessandro Martínez nos está escuchando también, adivinen en dónde, en Ámsterdam, Holanda. Y él va a estar con nosotros en la otra semana, que vamos a hablar, doctor, del tema de las elecciones en Holanda, porque nos va a servir, ya eso voy a entrar en breve, solo termino de saludar a Claudia Turton, también un abrazo allá en Zona 14, y también para terminar, Carlos López Ávila, donde ande, que se apure, saludos también. Doctor, hace unos días estábamos conversando con unas personas que conocen bastante de la política en Europa, ¿verdad? Uh-huh. Y nos decía que es posible que Holanda nos pueda empezar a dar un poco de diagnóstico de lo que viene para Francia y otros países este año. Y precisamente las elecciones en Holanda son el 15 de marzo. Estamos muy cercanas. Muy cercanas. Y eso es muy interesante para lo que estamos precisamente conversando, de cómo se ha ido precisamente cambiando este tipo de ideas, como usted lo mencionó al inicio, el Brexit, que fue lo primero, ¿verdad?, que surgió el año pasado, que fue una sorpresa. Para mí no fue tanto, que lo habíamos estado conversando en el programa. Y también las elecciones en Estados Unidos con Donald Trump y otros casos como Italia también, que Italia tuvo un problema también relacionado con lo mismo que estamos hablando de no avanzar tanto con el tema de los temas de la Unión Europea precisamente. Bueno, doctor, en sus consideraciones, ¿ve usted que esto siga tendiendo a seguir? Sí, por supuesto que va a tender a seguir, porque fíjate, lo que yo digo, ese orden contra el que rechaza, al que se rechaza en estos políticos, apoyados por la gente, porque si uno es demócrata debe aceptar que están apoyados por la gente, no se rechaza contra a los valores propios del liberalismo, sino a la forma de esa especie de liberalismo de izquierda o de esa mezcla extraña que se ha ido dando en las últimas décadas, digamos. O sea, veamos por ejemplo una cosa, ¿qué dice un liberal auténtico, un liberal clásico? Bueno, lo mejor para los pueblos es la libertad de comercio, incluyendo el movimiento de capitales, mercaderías y personas. Porque eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando esas personas se las acoge, como en Alemania, por ejemplo, y se les da unos medios de vida que ellos no tienen, se las premia de alguna manera, se respetan sus elementos culturales, pero se deja que sean incluso abusivamente vayan contra la cultura del país que los recibe? Pasa lo mismo en Inglaterra. Entonces es como una degeneración de la idea de libre migración. Yo pienso que se debe permitir la migración. La migración es muy buena, siempre y cuando el migrante asuma su papel de que debe integrarse él a la sociedad que recibe. Ahora, esta gente se ha puesto en una idea, digamos, de dejar invadir sus valores, de perder sus valores. Incluso hay quienes dicen en Europa o quienes pensaron en Europa que los musulmanes, o sea, la gente del Medio Oriente, iría a reemplazar la pérdida de natalidad de los europeos.
una hipótesis realmente, o una propuesta realmente extraña. Y así pudiéramos hablarlo con muchas otras cosas. Por ejemplo, estamos contra de la barbarie policial, de los gobiernos de facto, en contra de tratar mal a la población penitenciaria, pero ¿a qué extremo hemos llegado? Hemos llegado a un extremo de tal tolerancia que es más fácil que se castigue un policía que le da un empujón al jefe de una mara que al jefe de la mara que cometió 20 asesinatos, pero no se los puede comprobar del todo o hay algún resquicio legal. Entonces, ese garantismo es una perversión de la justicia liberal que quisiéramos. Y eso no es casual, y eso es general, y eso pasa en todos los países de Occidente, no en todos los países de Oriente, por ejemplo Singapur, China, la India no funcionan de esa manera, pero en nosotros pasa eso, que claro, se toma preso un delincuente, hay un error de forma, se lo suelta, casi en fragancia. Pero una persona que combatió la lucha armada la condena a lo mejor a 20 años por un caso en que no tuvo nada que ver directamente. Es decir, estamos en una visión realmente distorsionada de las cosas. Yo estoy dando el ejemplo de la justicia, de los migrantes, pero podemos dar el tema de la mujer, el tema del ambiente. Se ha pasado de una lucha contra un orden cerrado, autoritario, conservador, a un extremo en que estamos prácticamente en manos de todas estas ONGs, de todos estos políticos que no se atreven a reprimir una manifestación que está cortando una calle. Y eso es lo que vemos en Guatemala. Estoy dando ejemplos guatemaltecos para que sea más rápida y fácil la comprensión. Pero en otras formas, con el caso de la migración islámica, pasa lo mismo en toda Europa y pasa lo mismo en Estados Unidos. Entonces, en esa medida, nosotros podemos decir realmente que la gente está reaccionando contra esa absurda forma de concebir la libertad que nos lleva a una especie de visión de izquierda, a una presión de izquierda. ¿Cómo reacciona? Ahí lamentablemente viene lo mismo que pasó en Europa. Cuando tú reaccionaste frente al comunismo elaborando el fascismo, pues saliste de una cosa para meterte en otra muy parecida. Acá nada vamos a lograr con el nacionalismo agresivo, pero es la forma emotiva que tiene el público de responder a esa oleada migratoria descontrolada, ese estado de bienestar que les brinda un nivel de vida superior o igual al de que cualquiera que trabaja. Doctor, enfocándonos un poco con Latinoamérica, ya que ha traído un poco acercado los ejemplos con Guatemala. Hay varios parámetros. Estamos viendo también, lo comentaba con unos amigos norteamericanos, de que pareciera como que Estados Unidos está aprendiendo de Latinoamérica o está siguiendo líneas como Latinoamérica ya las superamos, de hecho, de irnos hacia ideas un poco más populistas, ¿verdad? Uh-huh. Y por el otro lado, como que Latinoamérica quiere sacudirse un poco de estos, por ejemplo, estos líderes o estas gentes que han tenido el poder, sobre todo en Sudamérica, presidentes populistas de la talla como estuvo en su momento Chávez, ahora Maduro, en el caso del señor Morales en Bolivia y otros casos, los famosos Kirchner, que tuvieron casi una dinastía en Argentina. ¿Cómo ve ese ejemplo que me decían estos norteamericanos? Sonó muy peculiar, pero también bastante interesante. Bueno, quizá a veces tendemos a no darnos el papel que tendríamos que tener o que realmente tenemos en el concierto mundial. Por ejemplo, hay muchas ideas políticas, así, concepciones políticas que se generaron originalmente en América Latina. Un caso poco conocido es el APRA. No estoy a favor del APRA, pero fue original. Fue la idea de tomar un marxismo y nacionalizarlo. Un marxismo nacional. Después el APRA cambió mucho, pero eso es auténticamente latinoamericano. En la Revolución Mexicana también se plantearon cosas que son originales, por así decir. La versión nuestra en el siglo XIX de lo que es el verdadero liberalismo anticonservador también es una
es algo así como un aporte. Nuestro liberalismo fue más allá que el liberalismo europeo en 1820, 40, 70. O sea, yo no sé si el problema es que la palabra populismo define más una forma que un fondo. Hay un fondo, y el fondo es que no lo tiene Trump, por ejemplo, pero que sí lo tenían los latinoamericanos, que es izquierda, ellos contra nosotros. Las oligarquías son las culpables y el pueblo, yo lo digo así como lo decían estos jerarcas, el pueblo es el que debe recibir los beneficios del Estado. Acá hemos tenido gente con esa actitud populista. Yo recuerdo sobre todo a Alfonso Portillo, que sería el mejor ejemplo. Pero sin fondo, ¿verdad? Con forma, pero sin fondo. Claro, porque la política de Portillo fue errática. En el fondo no fue un verdadero populista. No logró. Y ser populista en Guatemala es muy difícil. Yo diría que esa es una de las grandes ventajas de las cosas notables que tiene este país. Cuando se ha visto que habiendo dos populistas con base, como en las elecciones de 2015, lo venciera una persona sin tradición y sin conocimiento como Jimmy Morales? Porque Valdizón gastó todo lo que se puede gastar. La señora Torres tenía una base poderosísima en el interior y quedaron de segundo y tercero. La verdad que yo pienso, no porque viva en Guatemala ni esté tan enamorado de este país, pero yo pienso que realmente el cambio lo comenzó Guatemala, el cambio anticomunista, antipopulista, y siguió la derrota del candidato de los Kirchner, y siguió las elecciones venezolanas que no sirvieron para nada, pero mostraron que la gente no los quiere, el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, etcétera. Es decir, la gente se cansó de ese populismo porque era un populismo vacío, un populismo que o era socialista y comunista como en el caso venezolano, o era puramente declarativo como en el caso guatemalteco. Excelente. Vamos a hacer una nueva pausa, doctor, y amable radioescuchas. Ya tenemos el equipo completo, eso me tiene muy contento. Vamos a regresar a su programa Temática Internacional Geópolis. Contravía PM. Muy buena tarde para ustedes, qué bueno saber que están en sintonía. Bienvenidos a Contravía por la tarde de este jueves. Contravía PM con Juan Francisco Rodríguez de 6 a 7 de la noche. Contravía PM por la 102.1 FM y libertópolis.com para el mundo. Nothing's over, lest we say. No need to come back if I stay. Nothing's broken or faded away, but nothing's easy. Estamos de vuelta con su programa Temática Internacional Geópolis, aquí con el doctor Sabino. Y tenemos algunas preguntas para el doctor Sabino. Muchos han caracterizado a Donald Trump como un fascista por su discurso que tiende a ser un poco nacionalista, y además muchos también lo han caracterizado como que hay unas características también de miedo a la inmigración. ¿Es realmente Donald Trump un fascista o no? No, bueno, yo lo que venía explicando es que no lo es, en el sentido que fascismo es un término histórico, de una teoría o un movimiento que reaccionó frente a la pujante avance del comunismo hace unos 100 años más o menos. No, eso es por un lado. Claro, tiene algunas cosas que lo asemejan al fascismo. Es una reacción también popular, por eso lo podemos llamar populista. Fíjate, la reacción contra la inmigración es prácticamente normal. Es como un anticuerpo que muestra cada una de las sociedades. No es buena, pero es natural y es buena en cierto sentido, que impide llegar a esos extremos que se ha llegado, por ejemplo, en Europa con el Islam. Ya los franceses han sentido el golpe. Bueno, tú puedes recibir, y es bueno que recibas a toda la gente del mundo que quiera venir a trabajar, pero lo malo es que esa gente empieza a invadir tus costumbres y a tratar de cambiártelas.
Entonces sí hay una reacción que es un poco temerosa. Si uno la historia la encuentra en todas partes. Yo, por ejemplo, en la historia argentina, que yo conozco, Argentina es otro país de gran recepción de migrantes, sobre todo entre 1860 y 1915. Y también hubo una reacción. Y también se parecía un poco a todo esto. Una reacción así como conservadora de derecha. El problema es cuando eso se mezcla con el estatismo. Y yo digo que, bueno, que realmente Trump no es estatista. Aparentemente Trump, a diferencia de Mussolini, tiene una confusión completa en la cabeza en materia económica, porque está hablando de bajar impuestos y de subir aranceles. Un arancel no es más que un impuesto, o sea que... Sube y baja. Sí, no, Un sube y baja. No le gustará el nombre o quiere... hay una cosa comiquísima con lo del muro. Él dice, voy a hacerle pagar el muro a los mexicanos. Cada mercadería mexicana que entre aquí ahora va a pagar un arancel del 20%. Con eso vamos a financiar el muro. Yo digo, pues este hombre no se ha dado cuenta de lo que dice. ¿Quién va a pagar el 20%? ¿El mexicano? No. El mexicano le vende a la mercadería a 100 pesos. Y ese es el venezolano. El estadounidense el que la va a cobrar, la va a tener que pagar a 120. Total que sí es el estadounidense, el que consuma mercadería mexicana. Pues bueno, esa es una confusión. El cerrar la economía lo que hace es perder empleo y atrasar la tecnología. En fin. Pero yo creo que sí, esa confusión hace que él no se lo pueda considerar un fascista, porque Mussolini sí era totalmente antimercado y este señor no lo es. No sé si... Muy interesante esa respuesta. Sí. Nos aclara mucho ideas y espero que radioescuchas, ustedes también hagan sus consultas a través de las redes sociales, en Facebook o Twitter, siempre con Geópolis GT, o también en los espacios de Libertópolis. Carol, ¿tiene alguna pregunta para que ya pasemos con usted también? Vamos a ver. Yo creo que sí. O sea, tímida. No es timidez, estoy agarrando el Organizando la idea. Sí. Sí, algo te habíamos hablado antes. Porque viene una pregunta, si quiere le paso de una vez. Pásame de una vez la que sea. Nuestra amiga que estaba escuchándonos en Suiza, Ajá. ella informa que dice que está de acuerdo con usted, porque en Suiza, en muchos de los cantones le dice, ¿quieres venir aquí a Suiza? Bienvenido. Mira, pero esto es lo que tú tienes que hacer. Correcto. Aquí somos de esta forma y esta forma. ¿Te parece? Bienvenido. Si no, pues bueno, sigue tu camino, ¿verdad? Mira, es como, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta fumar. Y yo voy a la casa de un amigo y tengo que pedir permiso. Si el amigo me deja fumar en su casa, yo fumo. Pero si no me deja, yo no puedo fumar. Es la casa de él. Así, con ese sencillo elemento del tabaco, podríamos hablar de todo. Yo tengo una costumbre, X costumbre, poligamia, por ejemplo. Si tengo la poligamia, pero a los suizos no les gusta, no aceptan la poligamia, pues no puedo desarrollar mi familia polígama en Suiza. ¿Qué hago? Pues no sé, me voy a otro país donde me acepte la poligamia. Me quedo donde estaba. Que ese es el problema que yo creo, por eso digo que es una perversión del liberalismo, es una especie de pérdida de valores. Ahora, el ser humano tiene la terrible y pésima costumbre, el ser humano, incluido yo, supongo, de pasarse de un extremo a otro, de pasarse del amor al odio, de la tolerancia absoluta a la intolerancia total, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Es decir, y eso es lo que le está pasando a esa reacción emotiva, digo yo, de la gente, que es la reacción de quien dice, ahora no queremos los extranjeros, sin acordarse, sin pensar que sí hay muchos extranjeros que a lo mejor son amigos de ellos y que han hecho mucho bien y que con las que se llevan perfectamente. Cuando se llega al extremo que llegó Adolfo Hitler en Alemania, ahí es que fácilmente se da cuenta uno de la locura a la que puede llegarse cuando se ponen las cosas en un término extremo y absoluto. Es decir, vamos a eliminar, a matar a los judíos. Porque ahí habría nazis que tenían amistades con los judíos y tuvieron que cortarlas, matrimonios mixtos, etc. Es decir, todo eso hace que las cosas en política nunca marchen en forma lineal, marchen siempre en forma complicada, porque la gente salta de una cosa a la otra.
Les doy un ejemplo guatemalteco también. Esos ejemplos son muy buenos. Sí, porque yo conozco, entre 1960 y 1985, los partidos políticos en Guatemala eran de tinte y corte ideológico y bastante bien organizados y distribuidos a lo largo del país. Eso trajo muchos enfrentamientos y problemas dentro del contexto de la lucha armada. Cuando se hacen los cambios, se regresa a la democracia ya en el 86, con la elección del 85, la elección de Vinicio, que asume en el 86, Vinicio Cerezo, el guatemalteco empieza a preferir partidos sin ideología, sin estructuración. O sea, pasó al extremo contrario. Pasamos de un MLN, que era definitivamente y claramente en una posición, a, qué sé yo, al MAS, a la UCN, a esos partidos que no decían nada. Aún estamos en ese punto y ahora nos quejamos. Los partidos guatemaltecos no tienen idea, pero sí estuvo otra época en que las tenían. Era muy claro, sí. Tenemos un bandazo. Es como la persona que no sabe timonear un barco y que va por un río y se va acercando a la orilla izquierda, entonces mueve el timón y el barco se le va y golpea la orilla derecha. Sí, es cierto. Por ejemplo, usted lo dijo muy bien. En los 70s, por ejemplo, usted miraba una democracia cristiana que tiene una ideología muy clara y definida, un MLN, sí, como usted muy bien lo mencionó, claro. Incluso partidos con una línea socialista como el FUR, aquellos partidos. El PR, que en un momento mostraba lo que sería la idea de un socialismo blando y suave, pero aceptable por el guatemalteco. Tenías varias opciones. No es verdad que había gobiernos militares, como dicen, no eran dictaduras, eran partidos, había una serie de partidos y la gente optaba. Sí, muy interesante esos ejemplos con Guatemala. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Yo quisiera pasar ya a otro tema, la verdad. Páselo de una vez entonces, Carol. Sí. Démosle. Yo quería tocar el tema que está en su artículo, que es sobre la izquierda enmascarada de ecologista y feminista. Qué buena. Sí, bueno, es que quiero que me toque ese punto, por favor, en cuanto a Guatemala. Bueno, mira. ¿Cómo podemos ver aquí? Aquí lo podemos ver quizá más que en el problema feminista, aunque en el feminismo se ha gastado una cantidad de dinero, lo gastan generalmente los extranjeros en tribunales especiales, en algo así como un trato diferente para la mujer que para el hombre, que en realidad no es muy liberal eso. Pero sí se lo ve en la ecología, en todo lo que es la protección del ambiente más allá del sentido común. ¿Qué quiere decir cerrar una hidroeléctrica? Pedir que se cierre una hidroeléctrica. Yo escribí un artículo que salió ayer en nuestro diario sobre ese punto. Bueno, estudié electricidad en la escuela secundaria y sé muy bien lo que es una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica es una cosa muy fácil. Es una cosa circular por la cual pasa el agua. Y si tiene unas paletas o algo así, eso gira. Al girar se conecta a un generador y eso es electricidad. No consume agua, no desvía el caudal. Permite, eso sí, controlarlo, porque puede ser un pequeño embalse o grande, según los casos antes, y regulo el flujo del río, evito inundaciones. Incluso me sirve en época de sequía. ¿Qué daño le hago al ambiente? Absolutamente cero. Y están criticando eso. Es una irracionalidad absoluta y completa. ¿Por qué lo están criticando? Porque es un mensaje de izquierda, porque no queremos energía privada. Los que buscan que se estatice van a poner mil y una excusas. Yo le doy el caso de la hidroeléctrica, la minería es igual. Fíjense, por ejemplo, cuál es la fuente de energía de un país como Noruega, que ahora no, pero hasta el año pasado los noruegos apoyaban todas estas organizaciones de izquierda. Noruega es un país que tiene al este los Alpes escandinavos, que le llaman, y baja hacia el mar, hacia el océano Atlántico ya, formando los famosos fiordos bellísimos, en una cantidad de cientos de pequeños ríos que tienen cascadas y saltos de agua. De ahí sale la energía eléctrica de Noruega, de las hidroeléctricas de Noruega, que no le hace ningún daño a los noruegos. Parece que aquí
a los guatemaltecos sí. Bueno, y ese es un ejemplo por decir. Están en contra de la minería, están en contra de las bolsas plásticas, están en contra de todo. Yo no creo que eso cambie mucho el ambiente y me parece un ejemplo así de cómo se politiza alrededor de un lenguaje no de un lenguaje de fines de extrema izquierda, un discurso feminista, ecologista, a favor de la niñez, etcétera. Excelente. Vamos a hacer un nuevo corte. Y al regresar, quedamos con la otra pregunta que tiene pendiente ahí, Carol. Okay. Estamos de vuelta en su programa de temática internacional Geópolis. Volvemos. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs. La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor. La radio me llega. Libertopolis.com. Sí, porque está más actual todavía. Ok. Volvemos con su programa de temática internacional Geópolis con el Dr. Sabino. Hoy estamos hablando sobre el nuevo fascismo que se está dando tanto en Europa y también en Estados Unidos. Y Carol, ¿tú tenías alguna pregunta para hacerle al Dr. Sabino? Exacto. Vamos a seguir solo con el tema de derechos humanos. Muy bien. Que también vemos que usted no lo describe como una izquierda disfrazada. Y claramente hemos visto que el concepto de derechos humanos está tergiversado y se aprovecha de la manera errónea aquí en Guatemala. Sobre todo, quiero que usted me diga sus impresiones. Usted me estaba diciendo fuera de micrófono sobre el tema de los generales. Claro, mira, fíjate, los derechos humanos aquí se han convertido en una excusa, aquí y en Colombia, excusa, y es cierto, en toda América Latina y posiblemente bastante partes del mundo. Se han convertido en una excusa para perseguir a las personas que pertenecen o pertenecieron a las fuerzas del orden, perseguir a policías y soldados. Eso es una locura porque, ¿qué es lo que...? Voy a darle algunos ejemplos. Se acusa de una desaparición a quien fuera jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, Benedicto Lucas García, un general de altas dotes, incluso de carácter humano, muy querido por la población de donde él residía, que era Poptún. Se lo acusa por una desaparición. Bueno, pero no tiene el menor sentido. El jefe de Estado Mayor no está decidiendo desapariciones. Nunca las decidió él. Él lo que decidió, y ahí viene la parte política, él lo que decidió fue cómo combatir a la guerrilla, acertó, la combatió y empezó el proceso de ganarle. Entonces, cuando se castiga al que mantiene la ley y el orden, y se es leniente, se es suave, se es tolerante en exceso contra el que comete un abuso, como esas, no sé, son campesinos, esa gente que estaban ahí, que ahora lastimaron tanto a esta gente, a estos... grupos guerrilleros, digamos. Parecerían guerrilleros, pero se disfrazan o son otra cosa en principio. Cuando se castiga a unos y a otros no, bueno, pues lo que se está dando es soltando la delincuencia. ¿Por qué hay tanta delincuencia aquí? ¿Por qué siguen las maras operando de la cárcel? En el año 2006 se hizo un operativo y por eso han condenado prácticamente a cadena perpetua a uno de los que actuaron. Y los otros estuvieron, hay dos absueltos, hay otro que está, Carlos Bielman, todavía en España. Bielman. Pero los derechos humanos no son para el jefe de prisiones, el derecho humano es solo para el preso. Entonces, en ese sentido me parece que es un mensaje de disolución, de izquierda, de combatir al Estado, combatir algo. Claro, el resultado es que en realidad eso no le sirve a nadie, porque ni siquiera la izquierda toma el poder con eso. Salvo países como Venezuela, donde la cosa ha llegado hasta el extremo, donde la delincuencia reina absolutamente. Pero en general esa política de derechos humanos es parte de ese falso liberalismo perverso, digo yo, en un artículo reciente. El que tengo aquí. Doctor, nos queda por el tiempo, nos queda una pregunta, se la voy a ceder a Daniela, ¿vio? Magnífico. Para que esté con 2 y 2. Sí, tenía una buena, pero se la dejo para otro día.
Sí, pues hablando sobre los derechos humanos, también vemos que hoy en día se ha tergiversado más que todo este concepto. Ahora hablamos también, como decíamos, derechos de las mujeres, derechos de los indígenas, y quiera que no, o sea, estamos hablando de diferentes especies ahora de derechos humanos. Y lo malo es que se está generando como privilegios para las clases que se les denominan como débiles, ¿verdad? Y lo malo de ello es que al otorgar estos privilegios también se están violando derechos individuales de las personas. De las otras. Claro, exactamente. Y fíjate lo que a la buena descripción que acabas de hacer tú, le voy a agregar un toquecito histórico. Eso es regresar a la época de la colonia. Donde si eras indio, o eras negro, o eras mezcla, exacto, si habías nacido noble o si habías nacido plebeyo, cada uno tenía su derecho diferente. Contra eso luchó el liberalismo en Europa y en América. Contra eso fue en gran parte la independencia, para que todos fuéramos iguales ante la ley. Ahora no somos todos iguales ante la ley. Si una mujer le pega a un hombre, no es lo mismo que si un hombre le pega a una mujer. A mí me parece absurdo. No puedo yo entender por qué una persona que habla un idioma tenga que ser privilegiada con la que habla otra. Entonces, si hay cosas buenas, por ejemplo, en el derecho indígena, yo tengo mi pequeña propuesta. Si hay cosas buenas en el derecho indígena, yo las conozco, no hay tiempo para explicarlas. ¿Por qué no incorporarlas al otro derecho? Sería maravilloso. Para todos. Sí, igualdad ante la ley, como debe ser. Igualdad ante la ley. Guatemalteco, todos, ahí estamos. o si quieren me ponen a mí ya en el derecho cachiquel. Ningún problema. Pero todos. Uno solo, porque si no yo Exacto. no sé cómo me van a juzgar. Entonces Exacto. eso es mentalidad conservadora, mentalidad medieval, mentalidad preliberal. Y eso es lo que yo digo que es una perversión del liberalismo. Excelente. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Me imaginaba yo. Pero creo que vamos a tener que volvernos a reunir. Hacer otro programa. Bueno, muchísimas Quiero gracias. agradecerle Suave. el tiempo a usted, doctor, a mis colegas, a mis compañeras, tanto a Carol como a Daniela, y a ustedes, amables escuchas, por haber estado con nosotros como todos los viernes. Les deseamos un estupendo fin de semana y que podamos realmente, si a ustedes les ha gustado este programa, que nos digan para que podamos repetir una invitación para el doctor Sabino y seguir hablando temas tan interesantes como el de hoy. Pásenla muy bien, un gusto saludarlos. Muchas gracias. Igualmente un gusto.